Recording in progress. El tema de hoy que tenemos, le llamé la Agenda 2030. Y no le llamé la Agenda 2030 porque sea un nombre inventado por mí, es que existe una Agenda 2030. Es una agenda globalizada, una agenda global. Entonces, cuando la analizamos a profundidad, nos damos cuenta que es un plan de acción global adoptado desde las Naciones Unidas. Eso se planeó ya de manera más clara en el 2015. Se le conoce también como Objetivos para el Desarrollo Sostenible. O sea, son objetivos para preservar la tierra, para que la tierra se recupere de todo el daño que ha tenido, que está teniendo. Básicamente eso es lo que se pretende. Pero esto, consciente o inconscientemente, lo que pretende es evitar los juicios finales. Eso es lo que está buscando. Y cuando digo consciente o inconscientemente, porque muchas personas estarán involucradas dentro de este sistema global que se está estableciendo y tal vez no se están dando ni cuenta. No se están dando ni cuenta porque eso está movido por fuerzas mayores, está movido por entes espirituales. Como lo dijo Pablo, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. La Agenda 2030, para poder desarrollarse, y repito, se pactó que iniciara en el 2020 y se dé por concluida en el 2030. Para el 2030 debería de estar esta agenda ya funcionando, por lo menos en la mayoría de los puntos que ellos pensaron. Y estos puntos se conocen como 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Algunos de estos objetivos se repiten, vamos a verlo, algunos los voy a tocar con amplitud, otros los voy a medio mencionar nada más, porque al final de cuentas algunos de ellos casi que se repiten. Estos abarcan una gama increíble de temas importantes para la humanidad. Y cuando digo importantes para la humanidad, mis hermanos, aquí es donde yo deseo que nosotros aterricemos. Y cuando digo nosotros aterricemos, aterricemos como iglesia, aterricemos como creyentes, como hijos de Dios. Porque uno de los errores que se ha venido llevando durante el plazo de los años es que en el último tiempo, ya en la fase final de la humanidad, la persecución es exclusiva de la iglesia. Sí, la iglesia va a tener persecución, nosotros vamos a tener limitaciones, pero no es una persecución exclusiva de la iglesia. Es una persecución y es una adoctrinamiento, es una esclavitud de toda la humanidad, de todas las naciones. Así que decir que nosotros somos los únicos que vamos a vernos afectados por el plan que está para el cierre de los siglos sería como pensar de una manera muy, tal vez considerándonos nosotros por encima de los demás, para tratar de usar palabras suaves, porque no es así. Recordemos que en la Tierra hay 8.000 millones de personas. De esos 8.000 millones de personas se dice que hay 2.500 millones de personas que se dicen cristianos. De esos 2.500 millones de personas que se dicen cristianos, de ese gran total, el 36% es evangélico y el restante es católico. Y de ese 36% que es evangélico, que somos los que predicamos la venida del Señor y el arrebatamiento, hay 46.000 denominaciones cristianas, así que está todo totalmente disperso, está todo fraccionado. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros decimos que es que hay una persecución, por eso algunos creen que la persecución es exclusiva de algún sector denominacional. Hasta se creen que son los 144.000 escogidos, que eso lo estamos aprendiendo en Apocalipsis y lo vamos a ampliar ahí, no se pierda las clases de Apocalipsis los lunes. Pero esta agenda es para abarcar a toda la humanidad. Tiene algunos propósitos de esos 17, como erradicar la pobreza, poner el hambre en cero, la igualdad de género,
la educación de calidad para todas las personas, que todas las personas tengan la misma educación de calidad, una acción climática, la conservación de los ecosistemas, entre muchas cosas. Voy a hablar de 3 puntos o 2 puntos, primero de una manera general, y después vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto de esto, y después veremos los otros 17 puntos. Como dije anteriormente, me profundizaré en algunos y en otros los veré de una manera más rápida. Pero hablemos de un punto importante, la erradicación de la pobreza. La Agenda 2030 tiene como objetivo, según los que la están organizando, erradicar la pobreza. ¿Qué es erradicar la pobreza? Que no haya pobreza en el mundo, que no haya más gente pobre. ¿Cómo se erradica la pobreza de una manera efectiva? Hay 2 formas. Una, que las personas ganen más dinero, que las personas tengan mejores recursos, todas las personas en igualdad de condiciones. Y la otra es bajando las tasas o los parámetros que dicen quién es pobre y quién no es pobre. Ejemplo, cuando las Naciones Unidas establece quién es pobre y quién no es pobre, ellos ponen que la persona que gana menos de $1.29 al día, esa persona es pobre, hasta $1.29. Entonces, de ahí para arriba, las personas de ahí para arriba entran en escalas, en escala de media clase, clase alta. ¿Cómo puede erradicarse la pobreza? Como le digo, de manera efectiva, dejando que las personas dejen de ser pobres o moviendo los números y eliminando los números y diciendo que las personas pobres son aquellas que ganan tal vez de un 10 centavos para abajo. Esos son pobres. Pueden solamente moverse los números y de esa manera ya se saca a personas dentro del rango de pobreza, moviendo los números. Eso igual se puede hacer aquí en Costa Rica, que se diga que las personas que ganan menos de, voy a poner un número, de 50,000 colones al mes son pobres y los que ganan más de 50,000 no son pobres. Entonces se baja el rango y se dice que los que ganan menos de 10,000 al mes son pobres y los de más de 10,000, y ya sacó un montón de gente del marco de la pobreza. Pero ese no es realmente el objetivo de la Agenda 2030. El objetivo de la Agenda 2030 es realmente eliminar la pobreza de manera literal. Eso es lo que ellos están planeando. Eso es lo que ellos creen, los que planearon esta agenda, creen que se va a hacer. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la erradicación de la pobreza desde la Biblia, porque vamos a ver que son objetivos que están poniéndose inalcanzables. No quiero adelantar la razón por la cual son inalcanzables, ni quiero adelantar si se van a poder o no se van a poder alcanzar. Lo que quiero es ir analizando cada objetivo y cada posición que tienen los líderes del mundo que quieren poner esta Agenda 2030 ya a funcionar en el momento que se cumpla el plazo. Y en lo que es la erradicación de la pobreza nos encontramos con el primero de los 17 puntos. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo en Mateo 14:6, Jesús dijo lo siguiente: dejadla. Estaba hablando de una mujer que estaba derramando un perfume sobre él, y entonces ellos vieron que el perfume era muy caro y que podían haberlo vendido para darle a los pobres de comer. Y Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Por favor, rescate lo que el Señor está diciendo. Siempre tendréis los pobres entre vosotros. Creo que cuando el ser humano se plantea una agenda en la cual va a erradicar la pobreza, está contrario a lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo siempre, y siempre es una palabra que no se traduce de otra forma, no hay forma de traducirla de otra manera. Siempre es siempre. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros vemos que Jesús está diciendo que la pobreza no se va a erradicar en la tierra, es porque no va a pasar. Pero la Agenda 2030, ya solo en el primer punto que establece, está contrario a lo que Dios dice que va a pasar en este planeta. Bueno, dejemos ese punto de lado. Continuemos con el segundo punto,
porque voy a analizar algunas cosas desde la Biblia, cuáles son las personas realmente que van a estar representando a Dios dentro de este proceso final de la humanidad, cuáles no, y sobre quiénes está viniendo toda esta agenda de control total. El segundo punto al cual le dice le dice la agenda que va a corregir es el hambre. Va a haber hambre cero en el mundo. ¿Cuál sería la supuesta lógica si nosotros hablamos y si nosotros respondemos y nos preguntan, ¿es posible realmente eliminar el hambre en todo el mundo, en toda la humanidad? La respuesta lógica va a ser no. Esa sería la respuesta lógica. Pero cuando nosotros vamos al Apocalipsis, al capítulo 9, al verso 1, la palabra de Dios me dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí está hablando de una hambruna. Y él está empezando a desarrollar la idea de una hambruna, pero está diciendo que hay unas hambrunas que van a venir, pero que está librando a los que tienen el sello de Dios en su frente. Por favor, no olvidemos que en el capítulo 4 de Apocalipsis se dio un arrebatamiento. Cuando estamos leyendo a partir del capítulo 6 para adelante, capítulo está hablando de acontecimientos de la tierra que se están observando desde los cielos. Y que esas personas que están abajo, que tienen el sello de Dios en la frente, esas personas que fueron marcadas por Dios, son personas que no fueron arrebatadas, pero que están en medio de todo esto que está aconteciendo sobre la tierra, pero que tienen la protección de Dios. Déjeme aclarar algo de una vez para que vayamos nosotros poniendo, como quien dice, las barbas en remojo a la hora que nosotros damos una enseñanza. Se dice que con el arrebatamiento se va a quitar el Espíritu Santo de la tierra. Lo que se va a quitar de la tierra son la parte del cuerpo de Cristo, la parte de la iglesia que es tomada y considerada como las 5 vírgenes prudentes, mientras otras 5 se quedan. Esas 5 se quedan, si usted es lector de la Biblia y si usted estudia la Biblia, esas 5 se quedan no para irse al fuego eterno, no para perderse, sino para pasar por un proceso de purificación. Esas personas son las que están experimentando en la tierra ese proceso de hambruna, pero que ellas, en alguna medida, estamos viendo que el Señor les va a proteger, como protegió al pueblo en Egipto, a su pueblo de Israel, cuando le dio un gosén donde ellos podían alimentarse, aun cuando en Egipto estaban pasando una serie de plagas y ellos estaban protegidos en ese gosén. Como no es mi intención estudiar el Apocalipsis en este momento, sino lo que estamos estudiando son los 17 puntos de la Agenda 2030, eso lo voy a ampliar cuando los lunes lleguemos a estos textos de Apocalipsis. En Apocalipsis 11:15, cuando habla de la idea lógica, cuando podemos entender, el Señor describe a través del siervo Juan, nuestro hermano Juan, en el verso 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus tronos y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, que ha tomado gran poder y has reinado. ¿Qué es lo que estamos viendo al final ya en el completo cierre de todos los acontecimientos? Estamos viendo que Dios reina, que Dios controla, no porque no controle ahora, sino porque va a controlar también absolutamente todo lo que en la tierra estaba pasando, porque Dios establece juicios con el fin de traer equilibrio a las personas a las cuales Él está administrando en justicia. Pero cuando Él viene y va a hacer eso,
Cuando Él viene a traer juicio sobre la tierra es por una razón. Y la razón la describe a partir del verso 18 del mismo Apocalipsis 11. Y se airaron las naciones. ¿Por qué se airaron? Porque el Señor viene a tomar control, porque el Señor va a venir a regir sobre la tierra, porque el Señor va a venir por la gente, por los suyos que aún están ahí. Dice, y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos y los profetas y los santos y los que temen a su nombre y los pequeños y los grandes, y escucha a los que viene a castigar y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es un punto muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque cuando es arrebatadas las 5 vírgenes que han sido obedientes y prudentes, quedan 5 en la tierra que van a empezar a servir como testigos sobre la tierra, sobre lo que está pasando, para que la gente que no conoce a Dios, la gente que está en un proceso de martirio, porque es la humanidad la que está sufriendo en su totalidad, pero va a haber una luz y va a haber sal en la tierra que va a estar diciéndole a esas personas que se vuelvan a Cristo, porque es la última extensión de la misericordia. Así que cuando es quitada, las 5 vírgenes, que es quitada parte de la iglesia o parte de lo que es el cuerpo de Cristo, el otro se quedó aquí para ser procesado, para ser santificado y a la vez para servir de testimonio. Testimonio porque ellos están leyendo que el Señor va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces ellos, estas personas, piensan que cuidando la tierra, cuidando las aguas, cuidando absolutamente todos los recursos, Dios no va a venir a destruir la tierra. Entonces el verso 19 de Apocalipsis 11 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Cuando habla de que el templo fue abierto en los cielos, está hablando justamente de la iglesia, de las personas que están ahí, que vienen en ese momento junto con Cristo, junto con los ángeles, a tomar posición de lo que al Cristo le pertenece. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber entonces los juicios, cómo se dividen y sobre quién son los juicios. Hay 3 juicios que se van a establecer, que ya están en funcionamiento, que son los sellos, que son los primeros juicios que se establecen sobre el pueblo de Israel, el sacerdocio que rechazó a Jesús. Después viene el juicio que son las trompetas, que es sobre ya los gentiles que nos hemos unido junto con el llamado del Señor al cuerpo de Cristo, o que seríamos los injertados en el olivo, que seríamos los gentiles cristianos. Ese juicio de las trompetas viene para este grupo de personas que fueron desobedientes, que no atendieron, y se conoce como las 5 vírgenes insensatas. No son personas en particular, sino grupos, es una figura de grupos. Pero un grupo que está en los cielos, que fue arrebatado, que fue llevado, ese grupo va a venir a tomar posición de lo que al Señor le corresponde, pero antes de que eso suceda tiene que pasar lo que se conoce como la tribulación. Por eso es que hay relámpagos, por eso es que hay voces, por eso es que hay truenos, por eso es que hay granizos, porque la tribulación corresponde a un juicio. En el Antiguo Testamento lo describe de una manera diferente. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos los juicios, se conoce como la idea de medir, que lo que comunica es que el que mide es el dueño, es el que protege, es el que preserva. Cuando Habacuc profetizaba de que se levantó y midió la tierra, era la idea de que, en Habacuc 3:6 significa que el Señor es el dueño de toda la tierra y que Él puede hacer con la tierra lo que a Él le plazca. Eso es la idea de medir. Y cuando se mide el templo, esto muestra que Dios está conociendo la dimensión y conoce todo lo que a Él le pertenece y en lo que Él está a cargo. Pero nosotros vamos a encontrar 3 medidas, que serían también 3 formas de juicio. Son 3 medidas que se van a establecer una al final, una medida que se hace para la Nueva Jerusalén, que es la que desciende ya para tener el reino eterno junto con Cristo. Hay otra medida
que la establece Habacuc, hablando de lo que es el escrutinio, el juicio de los que estuvieron antes del arrebatamiento, y hay otra medida de un pueblo que tiene que pasar por un proceso de formación, que son los que se quedaron en la tribulación. Y recuerde, por favor, que lo que se quitó fue la iglesia, no el Espíritu Santo, porque los que se quedaron son personas selladas para salvación, que lo que el Espíritu Santo va a hacer redarguirles en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la persecución, que sí se va a dar en la antigua, durante la gran tribulación, pero a los que se quedaron. En Apocalipsis 11, hablando justamente de estos juicios, dice en el verso 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Aquí estamos viendo que hay un grupo de personas que es medido, que es llevado a escrutinio, que es llevado a examen, y este grupo de personas dice que son los que adoran en el templo, las personas que están adorando a Dios en el templo. Dice el verso 11, por favor, y préstele mucha atención, el verso 11, perdón, dice el verso 2 del capítulo 11, y préstele mucha atención a las palabras con mucho cuidado, tiene que ser muy minucioso a la hora de leer. Dice, pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas. Voy a hacer una pausa aquí. Hay una medida que está haciendo él, un escrutinio de los que están con él adorándole. Esos son los que subieron, esos fueron los que están arrebatados, son parte del templo. Esa medida que se corresponde a los que están frente al trono de la gracia, que están celebrando las fiestas con él. Pero hay un grupo de personas que está fuera del templo, aparte, pero dice a este no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Tenemos un grupo de personas que está haciendo escrutinio sobre los cuales están siendo examinados. Eso es lo que nos enseña Pablo, que somos los que estaremos con él si hacemos las cosas correctamente según lo que Dios establece, y vamos a ser probados para ver si llevamos hojarasca, llevamos oro en cuanto a nuestras acciones, no para ser enviados a condenación, sino para ver si nosotros somos hallados como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Pero hay un grupo que se queda afuera, que son esas 5 vírgenes que se quedaron, esa figura de ese grupo de personas, de esa cantidad de personas, que son miles o millones, porque no sabemos cuántos son, igual miles o millones son los que son arrebatados, pero estos no son medidos todavía, porque la medida que se les va a dar a ellos es diferente, o sea, el escrutinio, la prueba que se les va a dar a ellos es diferente. No los midas, dice, porque han sido entregados a los gentiles y ellos serán hollados en la santa ciudad 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Está hablando de la última parte de la tribulación, que es de 7 años, la segunda parte que se conoce como la gran tribulación. Y estas personas que se quedaron, dice el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que también son 3 años, .6, un poquito más de los 3 años y medio, vestidos de cilicio. El cilicio representa sufrimiento. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos testigos? Son personas que se quedaron, que van a estar enfrentando ese proceso de 3 años y medio en cilicio, con mucho dolor, con mucha persecución, porque no se arrepintieron antes del arrebatamiento, y entonces tuvieron que quedarse para pasar por un proceso de santificación, no para irse al fuego eterno, sino para que puedan purificar sus almas, para poder estar presentes cuando el Señor venga con su novia. En Ezequiel 43 hay un pasaje muy extendido donde el templo es medido también, y dice, el templo en Ezequiel es el templo del milenio terrenal, o sea, es después de que ya el Señor viene a gobernar durante el milenio, pero este templo que estamos hablando ahorita es el que aparece antes de la tribulación y durante la tribulación. No es el que Ezequiel está presentando, porque el que Ezequiel está presentando es el milenial. No me voy a meter más a profundo esto, no estoy estudiando esto, lo veremos en
nuestras clases de Apocalipsis, lo que quiero es separar los grupos de personas. Un grupo de personas está con Cristo en las fiestas, otro grupo de personas está siendo pasado por un escrutinio, lo están midiendo con el fin de que pueda ser hallado en justicia. Eso es pasándolo por el dolor, por la aflicción, porque no estaban preparados para la venida del Señor. Y el otro grupo de personas que está siendo medido, el otro es justamente ya cuando todo está terminado, cuando desciende la nueva Jerusalén. Así que el templo, si no es el templo milenial, este que estamos viendo ahorita en este momento, es antes, y esta medida corresponde a un templo que está durante la preparación en tiempos de angustia, por tratarse del periodo de las trompetas. A estos les llama él los testigos. A estos les llama él los dos testigos. Pastor, ¿por qué nos está explicando todo esto? Porque es necesario saber quiénes son las personas que van a estar al frente de esa Agenda 2030 una vez que sea concretada, sea concluida y que el varón de pecado, el anticristo, tome posición de la tierra. Porque una parte de la iglesia no va a ver al varón de pecado. Otra parte de la iglesia sí lo va a ver y va a experimentar ese gran dolor. Pero ahí es donde está justamente el error de la interpretación, que algunos dicen que el arrebatamiento se va a dar antes de la tribulación, otros dicen que se va a dar durante y otros dicen que después, porque no hacen la separación de los grupos de personas como lo hace el capítulo 25 de Mateo y como lo hace el capítulo 13 del reino de los cielos. Los dos testigos, según nosotros lo podemos ver en Romanos capítulo 11, a partir del verso 11, dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, verso 13, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que está diciendo Pablo en ese momento a los romanos, está hablando de los judíos que están abriendo los ojos, están abriendo el entendimiento después del arrebatamiento y están comprendiendo que Jesús es el Señor. Entonces le dice a los gentiles que no lo tomen a ellos con menosprecio, como que ya no valen, como que el cristiano, el gentil, vino y está cumpliendo la labor que ellos no pueden hacer, porque lo que Pablo está diciendo es que ese es uno de los testigos cuando abra el entendimiento, cuando se dé cuenta de lo que pasó después del arrebatamiento. Ese es uno de los dos testigos, pero no es una persona, es una figura que habla de un grupo de personas. Por eso en el verso 17 del capítulo 11 de Romanos continúa diciendo: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, está hablándole a los gentiles, donde dice que el árbol del judío, el árbol del judaísmo se desgajó, se partió, ha sido insertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando participante del reino de los cielos, participante del proyecto de Cristo. Ahí es donde nos están injertando a nosotros dentro del pueblo de Dios. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, está hablando de los judíos. Pero tú por la fe estás en pie, está hablándole a los cristianos. No te ensorbezcas, sino teme. Entonces, cuando está hablando de los dos olivos, está hablando del cristianismo y está hablando del judaísmo, que van a abrir los ojos en su entendimiento, pero habla de los cristianos que se quedaron por no haber hecho las cosas como Dios las pidió, por no celebrar las cosas como Dios las pidió,
por no caminar el sendero que Dios pidió, por no obedecer las instrucciones que Dios estableció. Porque este grupo de cristianos se queda no para irse al fuego eterno, sino para que su corazón sea santificado, sea purificado. Y en ese momento los judíos también, al ver y darse cuenta de lo que está pasando en el mundo por el arrebatamiento, que va a ser algo, la señal más grande para la humanidad que jamás haya habido, no para los cristianos, porque nosotros sabemos no para las vírgenes obedientes, que corresponde a los cristianos prudentes, que hemos estado estudiando y aprendiendo cómo recibir al rey, sino para que los que se quedaron porque estaban en desconocimiento, porque estaban más preocupados en sus afanes, y dentro de los afanes está la Agenda 2030 que la vamos a estudiar ahora. Dice en Romanos 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si Dios no perdonó a los judíos para pasarlos por un proceso, por unos juicios en los cuales todavía ellos están inmersos, al cristiano desobediente tampoco lo va a perdonar. Perdonar no en cuanto a salvación de mandarlo al fuego eterno, sino en cuanto a lo que es la disciplina, porque Dios, el Padre, al Hijo que ama, Él lo disciplina. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron y la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, por favor subraye, si permaneces en esa bondad, o sea, si se hace lo que Dios está pidiendo que se haga, pues de otra manera tú también serás cortado. No va a hacer lo correcto, entonces también será cortado. Ser cortado, repito, no es enviado al fuego eterno para perdición eterna, sino no ser arrebatado, no ser llevado, no ser librado de ese último tramo de la humanidad. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Los judíos, una vez que entiendan que Jesús es el Señor, entonces también ellos serán perdonados. Perdonados porque van a entender que Jesús es el Salvador, y no estoy hablando de todos los judíos, sino de los que no creen, porque no todos los judíos están vendados. Gran parte de los judíos, como fue la iglesia inicial, como fueron los apóstoles y todos los que vinieron del judaísmo con ellos, también están siendo tomados dentro del grupo de las primeras 5 vírgenes que fueron llevadas como prudentes. Porque si tú, verso 24 de Romanos 11, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados a su propio olivo. O sea, si nosotros somos salvados, si nosotros somos llamados, si nosotros el Señor nos extiende su misericordia y su bondad, con mucho más razón al pueblo que Él escogió desde el principio para llamar a ser la luz del mundo. Eso es justamente una explicación de los 2 olivos. En Mateo 25 tenemos una explicación todavía más clara de esos 2 olivos. Dice en Mateo 25, cuando habla acerca de las vírgenes, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí están los 2 grupos. En el candelero, cuando habla de los candeleros, usted puede ver en el centro una pieza que corresponde a la figura de Cristo, que sostiene a un lado 3 vástagos o 3 lámparas que representan al judaísmo, y al otro lado 3 lámparas que representan al cristianismo. Esto en conjunto representa al cuerpo de Cristo, representa a la iglesia sostenida sobre los brazos de Cristo, como cuando Él estaba en la cruz extendiendo sus manos donde estaba clavado para sostener a la iglesia, la cual no va a ser destruida por el enemigo, pero sí va a una parte a ser probada. Cuando el Hijo del Hombre, dice el verso 31 de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me escogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, a la cárcel y vinisteis.
¿Qué es lo que está explicando en todos los textos acerca del reino de los cielos? Que hay dos grupos de personas. Primero, que hay dos grupos de personas, que es el judeocristianismo. Y dentro de este judeocristianismo hay dos grupos de personas, los que atienden a la voz del Señor y los que no atienden a la voz del Señor. En todo momento, de los que están en la barca o fuera de la barca, los que están con Cristo o fuera de Cristo, los que están con las lámparas con aceite extra o los que dejan que las lámparas se les pierda el aceite que tienen y no tengan aceite extra. Por tanto, verso 15 del capítulo 24 de Mateo. Lo estoy leyendo de manera rápida solo porque estoy sentando unas bases para poder explicar lo que corresponde a la Agenda 2030. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero rescatar en ese texto, entre todo lo que vengo explicando, que ya vemos que hay dos grupos, unos son tomados, los otros son dejados, estamos hablando del arrebatamiento, pero hay una parte donde dice que los días deben ser acortados. Hay gente que anda diciendo que ahora los días son 5 segundos menos, 10 segundos menos, que cuando estuvo el terremoto de Sumatra, que se inclinó el eje de la Tierra, que entonces en ese momento fueron los días acortados por causa de los escogidos. No está hablando de tiempo como 24 horas, como 24 veces 60 minutos, no es eso. Lo que está hablando es, los días acortados es ser arrebatados, no dejar que las personas lleguen a la muerte, porque son tomados antes de que todo esto empiece a acontecer alrededor de la tierra, y viene a salvar, el Señor viene a rescatar a las personas que le han sido fieles y le han sido obedientes y han seguido paso a paso lo que Él ha demandado y le han puesto a Él en primer lugar, porque el Señor es claro cuando Él dice que Él honra a los que le honran. Así que lo que el Señor está hablando en ese momento de la iglesia, está hablándola representada en dos olivos, representada en dos grupos de personas, representada justamente en unos que son sensatos y otros insensatos, unos prudentes y otros no prudentes, pero todos en sí son parte del cuerpo de Cristo. Y cuando el Señor arrebata parte de esa iglesia, pero deja otra parte abajo junto con el Espíritu Santo que los continúa guiando. Pablo describe a la iglesia de esta manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Efesios 2, 19 al 21. Ahí es donde empieza a tener cuerpo, a tener para nosotros sentidos de qué es y cómo debe funcionar la iglesia. Pedro la describe de la siguiente manera en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 11 es una representación simbólica donde empieza a medir a la iglesia justamente para decirle que un grupo de personas está haciendo las cosas bien y otro grupo de personas no lo está haciendo bien. Quien mide es el arquitecto, quien mide es el maestro de obras, quien mide es el que dice quién es acepto y quién no, quién es agradable y quién no. Cuando nosotros vemos eso desde la proyección de Isaías, de Zacarías y de Malaquías, estoy hablando de los que van a pasar por la aflicción y los que van a ser liberados de la aflicción. Una aflicción cual nunca ha habido sobre la tierra, cual nunca nadie ha experimentado, y es justamente el tiempo de la gran tribulación. En Isaías 48:10 dice: aquí yo he purificado y no como a plata te he escogido,
en horno de aflicción. ¿Qué está diciendo? Que hay un grupo de personas que va a tener que ser purificado, va a tener que ser limpiado, va a tener que ser santificado, va a tener que ser pasado por un horno de aflicción. ¿Quiénes? Las 5 vírgenes insensatas, no prudentes, que se quedaron porque el novio no las dejó entrar. Estamos hablando nuevamente del arrebatamiento. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Qué está diciendo? Va a meter un grupo de personas en aflicción para que recapaciten, para que se vuelvan a Dios, y entonces lo van a invocar de manera genuina, y el Señor les va a escuchar. En Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 3 dice: Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Los hijos de Leví son el sacerdocio judaico, que el Señor dice que también los va a limpiar y los va a purificar. En todo momento está hablando de pasar por el fuego a los que destruyen la tierra. Pero cuando habla de destruir la tierra, no está hablando de la tierra como el lugar donde vivimos, sino está hablando en extensión de la promesa que se le hizo a Abraham. Cuando a Abraham se le dijo que iban a ser benditas todas las naciones, benditas en él todas las familias de la tierra, porque Jesucristo, el regalo para nosotros, el Salvador, el que nos llama a arrepentimiento, fue dado para que cada uno, el que cree en él y se arrepienta, sea salvo. Pero resulta que la concepción humana de eso es algo totalmente diferente. La concepción humana se crea de manera intencional o no intencional, es diferente. Entonces, al leer todos estos textos, el ser humano reacciona de una manera diferente, piensa de una manera diferente, y cuando oye de la destrucción de la tierra, el ser humano piensa que ha sido llamado para evitar la destrucción de la tierra, para evitar que todas estas cosas pasen. La iglesia empieza a hacer lo que no le toca hacer, se descuida, no hace lo que se le mandó a hacer, y entonces empieza a apartarse del proyecto, a apartarse del verdadero mandamiento que Dios le dio a la iglesia, de que sea luz en medio de las tinieblas y que sea sal, que le diga a las personas realmente lo que va a pasar en esta tierra. Y en esta tierra lo que va a pasar es que va a ser confrontada, va a ser pasada por un horno de fuego, que es la gran tribulación a la humanidad. Ok, una vez que puse eso de manera rápida, si quiere repasarlo en el audio cuando lo ponga, porque son solamente bases teológicas, bases bíblicas para saber qué es lo que le viene a la humanidad. Y ahora vamos a la Agenda 2030 a ver qué piensa la humanidad de eso, no desde la Biblia, sino desde su concepción. En la Agenda 2030, cuando todo esto se organiza, Amina Mohammed, que fue una persona que intervino en una cumbre que se le conoció como la One Planet, o sea, un solo planeta, en esta reunión que se hizo por el medio ambiente, donde se encontraban muchos jefes de Estado, muchos jefes de gobierno, se expuso a través de ella la gravísima situación que estaba enfrentando la Tierra, debido justamente al comportamiento humano, a lo que el ser humano estaba haciendo. O sea que la Agenda 2030 lo que está abordando es una verdad, es algo que no es mentira, que el mundo se está muriendo, que la Tierra está agonizando, que los recursos naturales se están perdiendo. Entonces, con el fin de traer una esperanza, con el fin de traer una paz, se agenda, se planea algo diferente para que toda la humanidad en conjunto, según los que planearon esta agenda, puedan salvar la tierra, para que el Señor no venga a destruir a los que destruyen la tierra. Espero haber quedado claro en el momento que di los versículos. En el 2018, que fue el cuarto año más caliente que ha registrado la Tierra, ahora pues no, ahora está mucho más caliente, pero fue los que batieron marcas en cuanto a calor, cuando la Tierra empieza a sentir ese abrasador calor debido a que los árboles han sido cortados, que se está secando la tierra, que el ser humano está solamente avanzando en la industrialización.
y para ese calor ni una sola región del mundo se salvó y se alteraron los tifones alrededor del mundo, hubieron huracanes en incremento, se vio en lo que es China grandes sequías, lo mismo que en Filipinas, en Argentina, en Sudáfrica, todo empezó a avanzar y por eso es que ella y otro grupo de personas decidieron presentar un plan para salvar al mundo. Dijo así: estamos ante un punto de inflexión para nuestro planeta, declaró en las Naciones Unidas ante la Asamblea General del Ambiente, y tenemos que buscar soluciones innovadoras para los 3 retos ambientales: el consumo insostenible, la pérdida de la biodiversidad y el impacto climático. Eso fue lo que despertó en las personas el deseo de arreglar este mundo. Algo que va contrario justamente a la agenda de Dios, porque Dios dice que esto no va a ser así. El Señor dice que todas estas profecías se van a cumplir. Estamos hablando no de religiosos, no estamos hablando de personas que crean en Dios ni lo busquen para salvar la tierra por amor a Dios. Estamos hablando de personas que quieren arreglar la tierra por amor a sí mismos, por amor a la misma humanidad. Pero ya Dios estableció una agenda que la vamos a ver después y donde hay un cumplimiento de unos juicios que nadie lo puede evitar. Orar nosotros en contra de esto, orar que la tierra no sucumba a todos los juicios que están establecidos, es orar contra la misma voluntad de Dios, porque ya Dios estableció lo que iba a hacer y que para que nosotros, los creyentes, que estemos haciendo las cosas correctas delante de Dios, siguiendo sus mandamientos, entendiendo todo lo que Él pide para Él, y que seamos obedientes, poniéndolo a Él en primer lugar por encima de todas las cosas, circunstancias y por encima de nosotros mismos, Él tiene una salida y es justamente que va a venir por estas personas, este grupo de personas que han sido fieles, leales y obedientes, para ser quitadas de lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, para hacer frente a este inmenso desafío, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a todos los líderes a una gran reunión en Nueva York para hablar acerca justamente de lo que sería la batalla contra el cambio climático. Y él dijo que no quería que vinieran con discursos, sino con un verdadero plan, ya que, según el acuerdo en París, no es suficiente el simplemente planear algo para poder detener lo que está pasando alrededor del mundo. Ese es el plan de la humanidad, eso es lo que las Naciones Unidas quiere encontrar, y para eso la solución humana fue establecer estos 17 puntos que vamos a estudiar hasta donde nos alcance el tiempo hoy. Pero no debemos de olvidar la posición del Señor, la posición de Dios, la posición bíblica. Antes de empezar a analizar los puntos, veamos un poquito más de la posición de Dios. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escuche, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preguntémonos. La voluntad de Dios está clara. En el capítulo 19 de Apocalipsis dice: después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Porque sus juicios, por favor prestenle atención a esto, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos y de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. No voy a explicar el verso, lo que voy a explicar es que hay juicios que Dios estableció y nadie los va a quitar. Nadie los va a evitar. Por mucho que se ore, por mucho que se doblen rodillas, por mucho que la gente decrete, por mucho que la gente batalle, los juicios de Dios se van a cumplir. Así de sencillo. Entonces nuestra función, nuestra labor no es orar porque los juicios no vengan, no es orar porque lo que Dios estableció para este proceso final no se cumpla. Es orar, como dijo el Señor y se lo dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falte.
Con eso en mente, mis hermanos, vamos a ver los objetivos, los 17 objetivos de la agenda. Ya expliqué los dos primeros. Deseo hacer un ejercicio con ustedes. Ustedes van a hacer un check. Van a decir, ¿posible o no posible? Cuando vayamos analizando cada uno de los puntos, usted va a decir, ¿es posible? No es posible. Y después vamos a hacer, una evaluación al final. Objetivo 1, que ya lo expliqué y que el Señor dijo muy claro, tendréis pobres siempre entre vosotros. Poner fin a la pobreza en todas formas en todo el mundo. Objetivo 1. Ustedes pongan un check. ¿Creen ustedes sinceramente que el ser humano puede acabar con la pobreza alrededor del mundo y que no haya más pobres en ninguna parte del planeta de estos 8.000 millones de personas que vivimos acá? Solo póngale sí o no. El objetivo 2, que ya lo expliqué acerca del hambre cero, que el Señor dijo muy claro que iban a haber sequías, que iban a haber hambrunas. El objetivo 2 no lo voy a explicar, pero también la pregunta es, ¿será cierto que toda la humanidad, en esos 8.000 millones de personas, todos van a tener que comer y que ya nadie va a pasar hambres? Póngale un check. Si es sí, está de acuerdo en que eso puede pasar, que el ser humano lo puede hacer o no. Téngalo ahí en su papel. Al final vamos a evaluarnos a nosotros mismos. El objetivo 3 de esta agenda, que lo voy a explicar un poco porque no lo mencioné antes, es garantizar una vida sana y promover bienestar para todos en todas las edades. O sea, salud y bienestar para todas las personas. Cuando Dios le dice a Daniel que escriba, una de las cosas que Daniel pone en el capítulo 12, verso 1, o mejor dicho, el Espíritu Santo guía a Daniel para que presente lo que va a pasar al final, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuál es la advertencia que Dios le hace a Daniel? Que la ciencia va a aumentar. ¿Cómo se van a desarrollar los objetivos para estas personas que están planeando que garantizarle salud y bienestar a toda la humanidad? Bueno, hemos visto cómo la ciencia ha avanzado. Ahora se hacen ojos biónicos, se hacen brazos, se hacen partes del cuerpo. Así se va desarrollando porque el hombre está buscando alejarse de la muerte y alejarse de la vejez y alejarse de la enfermedad. Entonces, mi pregunta para ustedes, mis hermanos y mis hermanas, es: el objetivo de garantizar la vida sana para promover el bienestar para todos en todas las edades, la pregunta ¿es alcanzable eso? Que todas las personas no tengan enfermedades, que todas las personas alcancen un nivel de salud pleno y que todas las personas del mundo, estos 8.000 millones de personas, logren ya realmente vivir tranquilos y en paz en cuanto a su salud física. ¿Sí o no? Chequéelo ahí, por favor, y piense si se puede o no se puede alcanzar ese objetivo. Estamos en el 2023 y esto se supone que debe alcanzarse al 2030. Se supone que debe haber un mundo que esté en paz, un mundo que haya alcanzado estos objetivos para que la gente viva bien. Estamos hablando de 7 años. O sea, se supone que en 7 años todos estos objetivos deberían de estar casi alcanzados o por alcanzarse. Cualquiera de estas cosas o haber sido concretados. ¿Será cierto que podremos en el 2030 tener estos primeros 3 objetivos que acabamos de mencionar? Escuchemos el objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Cuál es el objetivo? Que para el 2030, dentro de 7 años, todo el mundo tenga educación, que todo el mundo tenga calidad y oportunidades y que tengan aprendizaje para toda la vida. ¿Es posible que el ser humano pueda establecer un objetivo alcanzable para que toda la humanidad, todos los 8.000 millones de personas, podamos estar garantizados en educación, en calidad, en oportunidades, en aprendizaje? Si ya de por sí estamos viendo que más bien va para el contrario, que hay un montón de gente que se está matando unos a otros por cuestiones de diferencia en cuanto a oportunidades de estudio, en oportunidades económicas. Bueno, no voy a profundizar en eso. Mi pregunta es: ¿creen ustedes que sí se puede alcanzar, sí o no, a nivel mundial?
El objetivo 5, que es igualdad de género, a este le voy a dedicar un poquito más de tiempo para explicarlo, porque este es uno de los que tiene más debate en este tiempo, que ha sido más mal interpretado. Y quiero hacer una pausa en esto, mis hermanos. La gente se ha concentrado, y cuando digo la gente estoy hablando del cristianismo, se ha concentrado en atacar a las personas que están promocionando una agenda de ideología genérica, de ideología sexual. Y mis hermanos y mis hermanas, si bien es cierto que esto no es de acuerdo a Dios, si bien es cierto que esto es pecado, y si bien es cierto que hay una agenda meramente permisiva en cuanto a la sexualidad, estas personas también están siendo utilizadas como conejillos de indias. Estas personas están siendo utilizadas para dividir a la humanidad, que se peleen los que están en contra de esa ideología con los que están en favor de la ideología, para separar las fuerzas, porque en un reino dividido no prospera. Entonces, cuando estoy hablando de un reino dividido, no estoy hablando de la iglesia en particular, sino de la humanidad como un todo. Decían que cuando empezaron a perseguir a los judíos en la guerra mundial a través de los nazis, decían que la gente se alejaba y decía, pero eso es a los judíos, no le prestaba atención. Cuando ya lograron atacar a todos los judíos, empezaron a atacar otros países, y después de atacar otros países ya querían gobernar todo el mundo. De la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, eso se ha dado en el lapso de toda la humanidad. Cuando Roma controló Jerusalén, no solo estaba controlando a los judíos, al pueblo de Dios, estaba controlando todo un imperio donde había gente como los egipcios, estaba gente como los lidios, estaba gente como los persas, había gente de todo el mundo que estaba siendo gobernado por Roma, porque esa es justamente la idea de un gobierno mundial. No le importa la religión, no le importa la raza, no le importa nada. Lo que único que le importa es un gobierno total, donde pone a pelear a las personas por diferencia de ideología, de género, de raza, de religión, de cultura, de lo que sea, pero pone a pelearlos. Una vez que están divididos, entonces aprovecha esas divisiones para empezar a tomar poder. Así que la igualdad de género, si bien es cierto, mis hermanos, antes de apretar este botón donde usted diga que no es posible, o si es posible alcanzar la igualdad de género, vamos a ver un poquito más a profundo este punto. Porque la idea de la igualdad humana es tan profunda y arraigada en la mentalidad de la sociedad moderna, que generalmente asumimos que la Biblia apoya también esta idea completamente. Y pensamos que la Biblia está apoyando que nosotros seamos totalmente iguales. En primer lugar, nosotros necesitamos, mis hermanos y mis hermanas, tener una definición clara de qué es la igualdad, a la cual se refiere justamente y en qué medida en la semejanza, estatus, naturaleza y en la imparcialidad de lo que se está haciendo. Tenemos que diferenciar los conceptos de desigualdades naturales para poder nosotros entender justamente qué es lo que la agenda pretende hacer. Cuando hablamos de igualdad de género o la desigualdad de género, ¿a qué se está refiriendo la Agenda 2030 y a qué se refiere la Biblia en que seamos o no seamos iguales? Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela, había un librito que se daba que se llamaba Paco y Lola. Ese libro que, si alguno lo recuerda, tal vez los más jovencitos no, cuando usted empezaba a leer decía más o menos así: mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Ahí había una separación de tareas, una separación de funciones, donde decía que mamá era la que le tocaba la cocina y a papá le tocaba leer el periódico. Cuando nosotros hablamos de igualdad de género desde la Biblia, resulta que el Señor lo está abordando de otra manera. No lo está abordando en cuanto a la percepción humana. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Porque cuando el Señor habla de que el hombre lleve la cabeza en el hogar, que el hombre sea cabeza en la iglesia, no está hablando de las empresas del mundo. En las empresas del mundo una mujer puede ser perfectamente presidente. Una mujer puede ser una mujer que esté al frente de muchos hombres liderando en el mundo. Él está hablando de lo que es la iglesia y de lo que es la casa. En la iglesia y en la casa, el hombre debe tomar el sacerdocio, debe guiar a su familia a Cristo, debe enseñarle los principios bíblicos para que su familia honre a Dios como debe ser honrado. Así que si
la iglesia pretende que la mujer no sea presidente, que la mujer no sea gerente en una empresa, que la mujer no sea líder en algún lugar, está equivocado si se está refiriendo a controlar, a regular lo que es la participación de la mujer en la sociedad. Lo que está hablando el Señor en la Biblia es crear a los hombres a su imagen y semejanza, tanto hombres como mujeres, con un fin de sacerdocio, con un fin de poder mostrarle al mundo lo que es el carácter de Dios y su iglesia. En Génesis 1:27 dice, Dios crió a todos los seres humanos con igual valor. O sea, ¿cómo dice? Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen y semejanza Dios lo creó, varón y hembra los crió. Cuando habla de la imagen y la semejanza, Dios lo que está definiendo en sí es nuestro valor, nuestra semejanza según Él. Dios es plural, o sea, Dios tiene una pluralidad, donde el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Los tres son Dios en igualdad de condiciones, los tres son Dios en igualdad de santidad, los tres son Dios en igualdad de poder, los tres son Dios en igualdad de dignidad, pero uno se sujeta al otro de manera voluntaria para que no haya una anarquía. Y eso es justamente lo que Él trae a la humanidad, a la iglesia, para que la iglesia le refleje a la humanidad lo que es el respeto de los unos hacia los otros, basándonos en el orden de la semejanza que tenemos para con Dios. Cada ser humano tiene una igualdad natural con todos los demás seres humanos. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios, sea hombre o sea mujer. Ningún ser humano ha sido creado más o menos parecido a Dios que otro. Todos somos iguales delante de Dios. Pero resulta que la sociedad en general lo que hace es distinguir a las personas según raza, etnia, género, situación económica y permite favoritismos y parcialización infiltrados dentro de la sociedad según lo que la persona luzca, tenga, haga o el conocimiento que tenga. Cuando Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, a recibir el castigo por nosotros, Él vino a demostrar imparcialidad. Es claro que la palabra dice que ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, pero está hablando en cuanto a lo que es nuestra semejanza para con Dios. Todos somos igualmente pecadores, todos necesitamos a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Todos los seres humanos, sin importar raza, etnia, género, distinción, necesitamos la salvación de la misma manera. Todos necesitamos ser salvados por medio de la fe en Cristo Jesús y una vez salvos, todos tenemos los mismos derechos y privilegios de ser miembros del cuerpo de Cristo, de ser miembros de la familia de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña a nosotros en Colosenses 3:11 y en Gálatas 3:28. La unidad de Cristo, la unidad en Cristo, elimina todo favoritismo, parcialidad dentro de la iglesia. No somos más ni menos porque seamos hombre o mujer, porque seamos niño o adulto. La humanidad en sí, lo que está refiriendo, déjeme ver para ver a quién está tratando de entrar. La Biblia nos describe a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, a la iglesia como una entidad compuesta, como un cuerpo compuesto, como un ejad. Cristo nos enseña a nosotros que es un error abusar de las personas basándonos en diferencias físicas, raciales, mentales y socioeconómicas. Eso lo pueden leer en Efesios 5:30, 1 Corintios 5:12 y 27 y Santiago 2:1 al 13. Los seres humanos tenemos el mismo valor, creyentes, tenemos la misma posición espiritual delante de Cristo, sin embargo, no somos iguales en todos los sentidos. Y eso es lo que justamente tenemos que separar de lo que el mundo entiende por igualdad y de lo que la Biblia entiende por igualdad. Porque cada uno de nosotros somos una creación única. Somos física, intelectual, emocionalmente, económicamente diferentes. Los seres humanos somos desiguales. Algunos son bajos, otros altos, unos delgados, otros gordos, unos débiles, otros fuertes, unos ricos, otros pobres. Las evidencias de la desigualdad humana están por todas partes, mis amados hermanas y hermanos. Somos diferentes, unos son más fuertes, otros son más débiles, otros son más altos, otros tenemos desigualdad en cuanto a ese tipo. Y la Biblia
guarda silencio en cuanto a eso, pero Dios no se disculpa por habernos creado diferentes a los unos a los otros. En Éxodo 4:11 dice Jehová y le responde a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy Jehová? ¿Qué es lo que está diciendo él? Yo los hice a unos que oyen, otros no oyen. Otros ven, otros no ven. Y lo podemos decir de esta manera: a unos hice hombres y a otros hice mujeres. Escuchaba yo hace poco a un hombre que estaba hablando con una de estas personas que, siendo masculinos, se consideran o se perciben a sí mismos como mujeres. Entonces él viene y le dice el hombre que está debatiendo con este señor que se cree mujer y luce como mujer, y que se ha hecho también las cirugías para implantación de pechos y todo lo que se hacen para lucir como mujeres. Le dice: vea, le voy a hacer una pregunta, le dice. Y la pregunta que le voy a hacer, imaginémonos, solo imaginémonos, y me concede una respuesta correcta. En primer lugar, ¿qué es mujer para usted? Entonces él viene y dice: bueno, mujeres depende cómo se perciba, depende cómo luzca. La mujer no está definidos porque no es algo que sea binario, que hombre y mujer, sino que somos contra lo que es el binarismo de la humanidad. Bueno, todo eso empieza a defenderlo, pero el hombre, el científico que estaba hablando con él, le hace una pregunta clara. Ok, imaginémonos, dice, que usted es un paramédico y que usted va en carretera y se encuentra en un accidente, y en el accidente hay una persona que se ha cambiado su forma de cómo luce, se ha puesto pechos, pero tiene pene. ¿Por qué? Porque es un hombre desde la concepción. Ok, vamos a hablar de eso. Usted llega y en ese momento se encuentra esa persona que está con dolores abdominales terribles porque se golpeó en el accidente, y le dice: hágame un examen porque estoy perdiendo el bebé. Hágame un examen porque estoy abortando. Y le dice: si usted fuera el médico, ¿le haría el examen para ver si está abortando? Entonces este hombre, que luce como mujer, le dice: no, no le haría el examen porque somos diferentes. Le digo: ok, le dice, un momentito, entonces ya hagamos y aclaremos algo. No estamos hablando de percepción, estamos hablando de que ya hay un claro grupo de los que pueden tener un bebé y los que no pueden tener bebé. Ok, no quiero profundizar en eso, pero lo que este hombre le dijo de una manera muy sabia es: ya con solo el hecho de que usted sepa que no le va a hacer un examen a para ver si está teniendo un aborto, me está diciendo a mí que usted está claro en que hay unos que pueden tener bebé y otros que no pueden tener bebé. Bueno, resulta que a eso es a lo que se refiere cuando Dios dice: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios le plació hacer a unos hombres, a otros mujeres, a unos blancos, a otros negros, a unos altos, a otros bajos. A unos les permite tener riquezas, a otros no les permite tener riquezas. Pero no nos dice por qué, solamente nos dice que eso es algo que es un atributo de Dios y que Él permite que las personas nazcamos o tengamos según como a Él le place. Pero aún así, en medio de esto, en medio de tanta diferencia en cuanto a la parte física, económica, emocional, Dios está atento a los indefensos y espera que los que tienen una mejor situación soporten las cargas de los que no tienen. La Biblia aborda, mis hermanos, las distinciones de clases sociales. Habla tanto de la esclavitud como de los mendigos, sin emitir ningún juicio moral sobre ellos. Dios puso límites a los sistemas sociales existentes, dio directrices sobre lo que debía hacerse y cómo debía de hacerse, y la iglesia es la que tiene que decir y tiene que dar la luz de eso. Dios no lideró nunca una cruzada, Jesucristo nunca lideró una cruzada contra la riqueza. Dios está plenamente consciente de que nosotros somos y tenemos desequilibrios dentro de la realidad humana. La Biblia, mis hermanos y mis hermanas, suele abordar las desigualdades como oportunidades para que su pueblo pueda desarrollar empatía y compasión. La Biblia nos enseña a nosotros que las diferencias son oportunidades para poder mostrar nuestro amor
nuestro respeto y nuestra compasión. Y la iglesia ha olvidado esa posición, y la iglesia, en lugar de tener compasión por aquellas personas que están en la oscuridad, que no están en la luz, lo que tiene es un continuo ataque a cada una de esas personas, olvidando que un día nosotros estuvimos también en la oscuridad. Con frecuencia, Dios lo que hace es utilizar esas desigualdades para enseñarnos a nosotros, en nosotros mismos, el carácter de Cristo y cómo debemos de servir en medio de este mundo tan diferente y tan difícil, tan caído. La desigualdad, mis hermanos y mis hermanas, la desigualdad tiene dos clases: la natural y tiene la que tiene que ver con la parte física, la conductual. Nosotros lo que podemos ver es que Dios trata la desigualdad conductual entre los hombres, pero no obvia en ningún momento que los seres humanos fuimos hechos diferentes para cumplir propósitos diferentes. Por eso el trono de Dios, según Apocalipsis 7, 9 al 10, está rodeado de personas de todas las naciones, tribus, lenguas, que están unidos para alabar a Dios. En ese momento, todas nuestras diferencias, desigualdades, cuando estemos delante de Dios, ya no van a ser, porque entonces vamos a ser no solamente delante de Dios unos en dignidad, sino unos en cuanto a conducta, que vamos a estar adorando a Dios. Ahí voy a hacer la pausa y voy a seguir con el punto 6 de los 17 de desarrollo sostenible. Quería darle un poquito más de tiempo a porque este es muy importante, porque es lo que estamos viviendo en el día a día. Nosotros como iglesia no tenemos que atacar a las personas por razones de género, por razones de nada. Podemos hablar y decir: eso no es de Dios, eso va en contra de lo que Dios estableció, eso va en contra de la Biblia, pero nosotros lo que tenemos que tener es compasión, amor, un llamado al arrepentimiento, un llamado a las personas a que se encuentren con la luz, porque nosotros no somos jueces, porque nosotros somos solamente luz, porque nosotros solamente somos los que tiramos la semilla. La sentencia, el juicio y la ejecución de juicio le corresponde solo a Dios. Así que, mis hermanos, cuando nosotros nos encontremos delante de personas que no están caminando de acuerdo a lo que Dios establece, en lugar de atacar, debemos de orar. Debemos de presentarnos como ejemplo, como testimonio, para que estas personas puedan encontrar. Porque si no lo hacemos ahora, que no hay tribulación, ¿qué pueden esperar estas personas en medio de la tribulación? Cuando haya tanta persecución, cuando haya tanto crimen. El sexto punto, mis hermanos, es el agua limpia y el saneamiento. No me voy a meter a profundidad en eso, porque no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque es claro que el agua se está convirtiendo como en el oro de estos tiempos. Se está negociando el agua en estos tiempos, y se está negociando por el simple hecho de que es lo que está faltando. Y eso lo que nos hace a nosotros es ver que la falta de agua solo implica vida o muerte. Veamos un momento este video. El futuro del agua se ha convertido en un tema preocupante en todo el mundo. El agua cotiza en los mercados de Wall Street desde el 2020. Su valor dependerá del nivel de riesgo con los estragos del cambio climático. Se espera que estos contratos sean adquiridos por medianas y grandes empresas, productoras agrícolas, fondos de inversión y entidades municipales en contra o a favor de una escasez de agua. Cuando la oferta y la demanda varíen, el precio va a descender y subir. Es posible que muchos eventos climáticos puedan llegar a determinar el valor de la misma. Es importante señalar que no se trata de comprar y de vender agua directamente, como si fuera trigo, soja, petróleo u oro, sino los derechos de acceder a la misma. En el caso de California, donde la disponibilidad del agua y su precio sufren altas y bajas a causa del cambio climático, la contaminación o el incremento de la demanda. En México, según la Comisión Nacional del Agua, la agricultura utiliza entre el 68 y el 70%, la industria cerca del 14%, mientras que el uso doméstico es alrededor del 10%. En la actualidad, sigue aumentando la demanda a causa del crecimiento demográfico, y el gobierno no acaba de controlar la contaminación de ríos y acuíferos.
Por otra parte, el cambio climático, que ya está acabando sensiblemente los océanos, hace prever un incremento de las sequías, lo que dispara el valor físico del agua y, por consiguiente, el financiero. La escasez del agua afectará a 5.000 millones de personas de aquí al 2050. La industria de producción y la agricultura consumen la mayoría de agua que se utiliza en México. En el sector agrícola se desperdicia más del 57% por la infraestructura obsoleta y el mal estado. Por otra parte, la industria es la que contamina más, el equivalente a la generada por 100 millones de habitantes. En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad. Desde la Revolución Industrial al 2018, se registró que la humanidad ha emitido 1.5 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera terrestre y en 2019 inyectamos 37.000 millones más. Esto afectando a las especies marinas, calentando los océanos y acidificando sus aguas. Debemos de proteger el 30% de nuestros mares en el mundo y solo el 5% lo está. De ese 5%, solo el 90% ha sido cuidado y se estima que para el 2050 se perderá el 90% de los arrecifes. El día cero está muy cerca en distintos países y uno de ellos es México. La problemática del sustento del agua en México ha sido el tema principal y la preocupación de todos los mexicanos, ya que 15 estados están a punto de quedarse sin agua. En Cipisa nos preocupamos por el futuro del agua. Es por eso que trabajamos con las empresas para desarrollar proyectos de acondicionamiento, recuperación y ahorro de agua para mejorar las condiciones ambientales. El futuro del agua. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es justamente lo que no solo en México, no solo en California, sino alrededor del mundo se está dando. Se está secando la tierra, se está muriendo la tierra. Entonces, lo que se hizo en el 2020 fue agarrar el agua e institucionalizarla. Entonces, lo que viene a seguido es una guerra por el agua. Va usted a ver a la ONU introduciéndose en los países como América, donde hay más agua, para empezar a regular los precios, regular las personas que tienen acceso o no tienen acceso, con la excusa de que es para que todas las personas puedan accesar al agua. Así que, mis hermanos y mis hermanas, póngale un check de que si ustedes consideran que es posible que se pueda rescatar la tierra de la sequía en la cual ha entrado o no. Nada más, eso es lo que tienen que hacer, sí o no. Al final hablaremos de eso. Me quedan unos pocos minutos y estoy tratando de llegar hasta el final. Una energía accesible. O sea, en el punto 7 es hacer energías no contaminantes, que las personas, todas las personas del mundo puedan aprovechar la energía solar, diferentes energías alternativas. Ahora la pregunta, y la voy a hacer así de manera rápida, ¿es posible que todas las personas tengan acceso a paneles solares, a energías renovables cuando ni siquiera tienen comida? Cuando ni siquiera muchas veces esas personas no tienen, pero ni siquiera agua. ¿Es posible que en 7 años se pueda alcanzar eso? Póngale un check así o no. El punto 8 y el punto 9. El 8 dice trabajo decente y crecimiento económico para todas las personas. O sea, la reducción de las desigualdades. Eso está en el punto 8, el punto 9 y el punto 10. Donde la industrialización y la infraestructura busque que todas las personas tengan la misma calidad, el mismo ingreso, las mismas posibilidades. ¿Se podrá hacer eso, mis hermanos y mis hermanas? ¿Será que se puede llegar a ese punto? Póngale un sí o un no. En cuanto a las comunidades sostenibles, lo que se espera es que todas las personas tengan igual posibilidad de tener casa, donde vivir, que las personas ya no vivan en tugurios, que no vivan en las calles. ¿Es posible alcanzar ese punto? ¿Es posible que los ricos dejen de obtener riqueza para que también los pobres puedan hacerse alguna casa? No, eso no es posible. Bueno, ya lo respondí, pero usted póngale un sí
o no? ¿Será posible alcanzar eso? ¿Será posible que los ricos de todo el mundo se desprendan de lo que tienen para que las personas más pobres del mundo puedan tener donde vivir? ¿Podrán alcanzar de realmente ciudades sostenibles? O más aún, vamos al punto 12, producción y consumo responsable. ¿Será que todas las personas van a poder consumir, comprar y tener todo lo que necesitan? Ir a los supermercados de las 8.000 millones de personas. Recuerde que es una agenda que está abarcando a la humanidad. Es una agenda que está buscando darle una respuesta a toda la humanidad. En ese punto 12 el Señor dijo muy claro: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre que celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La pregunta es: ¿será posible que toda la gente tenga la misma capacidad de adquisición porque lo establece un organismo mundial? ¿Sí o no? El Señor nos advierte: no se afanen, no se afanen, no persigan eso, pero el ser humano, la Agenda 2030 está persiguiendo eso. Hay una acción por el clima que es repetido a lo del agua, es repetido a lo de las sequías, así que no le voy a dar mucho espacio a este. Y también tenemos una parte donde habla de la vida submarina, habla de lo que es la vida en el mar, de cómo obtener los recursos del mar de manera equitativa, de manera igual para todos. Escuchemos esto. Somos una organización sin fines de lucro que protege la riqueza marina del Pacífico tropical oriental. Estamos ubicados en Costa Rica, Panamá y Colombia. Asimismo, cubrimos el espacio marino costero entre las Islas Galápagos y la Isla del Coco. Una parte del mundo que resulta una perfecta creación y queremos que otros lo sepan. Nuestra labor es integral. Buscamos ir a la raíz de los problemas y encontrar soluciones para proteger y preservar la riqueza marina. Enfocamos nuestro trabajo en el ordenamiento espacial marino. Establecemos acuerdos para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos del mar. Negociamos con las comunidades de indígenas y de pescadores, así como con turistas, comercios y entidades gubernamentales. Promovemos e implementamos buenas prácticas con organizaciones locales y turoperadores para generar oportunidades de desarrollo socioeconómico que permitan aprovechar los recursos naturales, esto con el fin de minimizar el impacto sobre los ecosistemas. Asesoramos a las organizaciones locales y al gobierno para regular la explotación del mar, así como prevenir el tráfico y uso ilegal de los recursos marinos y costeros. Somos profesionales comprometidos con la ciencia, nos apoyamos en la verdad y en los datos. Compartimos nuestros conocimientos con las comunidades costeras. Damos asesoría técnica y marina para desarrollar proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de estas regiones. Creemos en las alternativas de negocios sostenibles y que es posible cambiar el futuro de los recursos marinos si modificamos nuestros comportamientos. Queremos que los costarricenses, panameños y colombianos sientan y disfruten el azul, ese inmenso azul que baña nuestras costas. Somos quienes protegen el gran tesoro ofrecido por el océano. Luchamos por mantener saludable al gran pulmón de nuestro planeta. Somos amantes del mar y de todos sus maravillosos habitantes. Vemos en cada salida y puesta del sol una nueva oportunidad para nuestros mares. Somos Mar Viva. Eso lo que está diciendo, mis hermanos y mis hermanas, es que también hay un rescate por los peces, por la economía pesquera, por todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que nos vemos enfrentados en este gran problema, la solución es hacer organizaciones, hacer grupos, países para corregir esto. El punto número 15, que es restaurar los ecosistemas terrestres, es parecido a lo que acabamos de ver en cuanto a lo que es la producción pesquera. Proteger, restaurar, promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Para eso lo que necesitan es el punto 16, que es
paz, justicia, instituciones sólidas. O sea, el broche de oro es agarrar y unir un solo gobierno, todas las alianzas, todas las instituciones que se puedan unir alrededor de esta Agenda 2030. En Primera de Tesalonicenses, en el verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que hoy yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan, escuche, paz y seguridad, ¿por qué? Porque la paz, la justicia y lo que se busca alrededor de corregir el planeta es que la gente esté contenta, que la gente esté feliz, que se sientan en paz y que se sientan en seguridad. Por eso el Señor dijo que cuando vienen los terremotos, las guerras, rumores de guerras, este no es el fin. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se están organizando, de que creen ellos que van a evitar la venida del Señor. ¿Y cuándo va a suceder eso? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Por favor, subraye, no escaparán. Mas vosotros, hermanos, usted que me está escuchando, el que tiene a Cristo en el corazón, el que ha sido redimido, el que ha sido salvado, mas vosotros, hermanos, no estáis para tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y cuando llegamos al punto 16, entonces eso nos mete en el punto 17, que es ya la culminación de esta agenda, que lo que realmente quiere hacer esta agenda, después de haber arreglado supuestamente todas las cosas económicas, todas las cosas de estudio, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con las igualdades, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Cuando llega el punto 17 es justamente la alianza para lograr los objetivos. Están viendo una figura donde usted ve todas las religiones aliándose. De hecho, eso sucedió en el 2019, Conferencia Internacional sobre las Religiones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ver, ¿le parece conocido lo que venimos estudiando? 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poder que entonces la Conferencia Internacional de las Religiones se pueda establecer como un solo gobierno religioso. Y eso es justamente con lo que quiero cerrar esta clase de hoy, esta enseñanza de hoy. El Papa Francisco, y no lo vean como una persona, a él como que él tiene el control, lo puede hacer las cosas, no solamente es parte del sistema, es parte de lo que está sucediendo, pero el Papa Francisco ha destacado la importancia de la economía circular como una forma de abordar los desafíos ambientales, promover la justicia social. Ha llamado a adoptar este enfoque en diferentes áreas como la gestión de los recursos naturales, la producción de alimentos, la gestión de los residuos, la promoción de energías renovables. Según el Papa, la economía circular es fundamental, y escuche, para lograr un desarrollo sostenible y proteger la creación de Dios. Eso lo dijo el pontífice, y como ustedes pueden ver ahí, la última reunión que se dio de todas las religiones del mundo para que estas religiones busquen la paz a través de la economía circular, que no es más que la Agenda 2030 que está en camino. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos los creyentes? Cuando los hijos de Moab y Amón atacaban a Israel y a Josafat, eso lo puede leer en 2 de Crónicas 20, para hacer una guerra contra ellos, Josafat tuvo un gran temor, se fue a pedirle instrucción a Dios, y Dios, a través de Hazaziel, que era un profeta que en ese momento Dios levantó, vino el Espíritu Santo sobre él, y en medio de la reunión les dijo: oigan Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, y eso va para usted y para mí: no teman ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino la de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que, mis hermanos y mis hermanas, nosotros no estamos llamados a pelear, no estamos llamados a evitar nosotros lo que va a suceder, porque ya Dios lo estableció, la agenda está establecida. Nosotros estamos llamados a una cosa: a orar y velar,
a alabar a Dios, a darle gracias, a levantar la cabeza y a decirle, Señor, ven pronto, Maranata. Jesús, ven pronto. Nosotros estamos llamados a anhelar la venida de Él, a dejar eso de lado y dejar que el mundo siga con su agenda mientras nosotros oremos y sigamos orando para que la iglesia sea hallada como obreros que no tengan de qué avergonzarse, para que todos, si es posible, podamos ser llevados cuando el Señor venga a acortar las horas, a acortar los tiempos por causa de los escogidos. Eso fue lo que dijo el Señor a los discípulos cuando Él iba a ser sacrificado. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí es difícil, mis hermanos. Sí es difícil. Es difícil estar viendo lo que está pasando. Es duro para nosotros, pero ahí es donde radica y entra la fe. Porque velad y orad significa básicamente un hombre que se ponía a cuidar durante la noche que no fueran asaltados. Durante el día no había problema. Durante el día podían ver cuando venía el enemigo. Pero el de la noche, el guardián de la noche tenía que estar atento para detectar el peligro en medio de la oscuridad. Así que mis hermanos, estamos nosotros y mis hermanas estamos en medio de la oscuridad. Estamos nosotros enfrentándonos a tiempos difíciles, van en crecimiento, es una agenda establecida. Toda la Organización Mundial, tanto de la salud, que está controlando la parte de la salud, justamente al mundo a través de la salud, la parte militar, como vemos las alianzas grandes en los mares bálticos, en el Mediterráneo, en Europa, cómo se están uniendo para sacar un solo ejército, cómo la economía se está estableciendo una sola economía, cómo la ciencia está avanzando a tal grado que ya las decisiones las está tomando computadores con inteligencia artificial, tanto en la parte judicial, donde se dice que ya incluso los abogados ya van a ser obsoletos, los ingenieros van a ser obsoletos porque todo lo van a hacer máquinas, y decían que va a llegar el momento en que se van a ocupar dos personas en una empresa, en una fábrica, un perro y un humano. El perro para que no deje que nadie se meta a atacar o a dañar las máquinas que están manteniendo vivo el sistema, y el humano para que le dé de comer al perro. Eso es lo que se proyecta, eso es lo que está por venir. Para que nos asustemos, no, para que usted y yo realmente recapacitemos y digamos, Señor, cuánto afán y cuánto tiempo estoy desperdiciando en cosas que no me acercan a ti. Trabaje, coma, estudie, pero hágalo por la razón correcta. Porque si lo hace pensando que usted o yo vamos a hacer algún cambio en la vida nuestra, o que vamos a hacer un cambio en la humanidad, no es así. Hágalo porque el Señor dice, como le dijo cuando los envió a Babilonia, vaya, vivan entre ellos, tengan hijos, cásense, pero busquen la paz, porque mientras ustedes estén en paz entre ellos, entonces esa paz va a venir hacia ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, la Agenda 2030 está en marcha. Pregunta que hice en cada punto. ¿Será posible alcanzar en 7 años todos estos puntos a plenitud? ¿Cuál sería la respuesta? Creo, sin temor a equivocarme, que ustedes pusieron no, 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 no y no. Ahora póngase a pensar. Esto se ve imposible de alcanzar. Esto se ve casi que como una cuestión de un cuento de hadas alcanzarlo. Esto se ve como una fantasía. Pero, ¿qué pasa si alguien encuentra la herramienta, consolida a las personas, une todas las fuerzas y logra llevar a toda la humanidad a alcanzar estos objetivos o casi alcanzarlos? ¿Cómo vería la humanidad de ese hombre? ¿Cómo vería la humanidad de esa persona? Algo que, si usted se analiza aquí y dice, esto solo Dios lo puede hacer. Pero ¿qué pasa si a un humano se le da la posibilidad de alcanzar
estos objetivos, tal vez no en el 2030, tal vez en el 2040, tal vez en el 2050, ¿cómo lo vería la humanidad? ¿No será que lo vería como Dios? Lo vería como un Cristo. Lo vería como la salvación del mundo. De eso se trata la Agenda 2030. Vamos a orar y ya abro el micrófono para que podamos conversar un ratito alrededor de esto. Señor, gracias por estas enseñanzas. Gracias, Señor, por en un tiempo tan corto haber presentado lo más posible. Gracias por mis hermanos y mis hermanas que han venido y los que van a escuchar. Te ruego, Señor, que nos ayude a poder ver en el fondo, Señor, realmente lo que tú quieres, Señor. Porque estamos claros, Padre bueno, que todo se va a cumplir tal y cual lo dijiste. Y la parte que me impresiona es cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque estás diciéndonos, Señor, que van a alcanzar la paz y la seguridad, porque va a llegar un momento en que el mundo se va a sentir bien, cómodo, y van a exaltar a esta persona que los va a llevar a esa paz y seguridad. Y ahí es donde vas a venir, Señor, y vas a irrumpir en la tierra, Señor, con poder y gloria. Esperamos el momento, Señor, de tu llegada. Esperamos el momento de tu venida y ojalá estuviésemos nosotros contigo. Pero si vienes antes de que muramos, Señor, ayúdanos a estar listos y preparados para recibirte como tú quieres ser recibido. En el nombre de Jesús. Amén.